¿no? Temas de corrupción, ¿no? Donde está hasta Bogotá, porque Bogotá declaró, reconoció que había intervenido en el gobierno anterior en una gestión para una empresa pesquera que luego terminó siendo, o sea, una que contribuyó decisivamente económicamente a la campaña, ¿no? O sea, hay señales de esa naturaleza que sí son preocupantes, ¿no? Mucho más cuando el esquema electoral de esta gestión ha sido, pues, no a la corrupción, ¿verdad? Y también por la inclusión social, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Bueno, sí, Alex? lo hemos comentado desde un principio, en el sentido que las banderas que enarboló el gobierno en la última campaña electoral y que generaron mayor expectativa eran fundamentalmente tres. Una de ellas que dividía radicalmente al país, que era mantener el modelo económico o cambiarlo. Finalmente se llegó y se mantiene el modelo económico. O sea, los que votaron por Ollanta pensando que iba a cambiar el modelo económico, iba a migrar a un modelo distinto de una mayor intervención del Estado, pues los hechos y la realidad demuestran justamente lo contrario. O sea, se mantiene un esquema subsidiario, supletorio, principio de legalidad, Estado regulador, pero no intervencionista en la economía. O sea, es, como he dicho, mantener en piloto automático el tema económico, con algunas pequeñas variaciones en función a la crisis global, que ya es continuada desde el año 2008, pero que se puede profundizar en un tiempo relativamente breve. Pues las otras dos banderas, una de ellas vinculadas con principio de autoridad, no solo reforma del Estado, sino lucha contra la delincuencia, en lo que refiere particularmente la lucha contra la corrupción, ha sufrido obviamente una baja sustantiva a raíz de las presunciones que se vienen generando a través de las investigaciones de hechos que vinculan al entorno presidencial más cercano. Me refiero al segundo vicepresidente de la República, que hizo bien en renunciar a la comisión investigadora del gobierno anterior y haría mejor si renuncia a la segunda vicepresidencia y adicionalmente ello se allana a un levantamiento del fuero en su condición de parlamentario para ir al Poder Judicial para ser investigado por delitos de función. Y luego en temas puntuales como la congresista Nicama o el otro llamado popularmente el Come Oro. Bueno, que come oro, la verdad que con $300.000 mensuales que según se presumen, pues parece que ya los mastica, no solamente los come. Ha tocado un tema que es muy preocupante para la opinión pública, ¿no? Que es el tema del Congreso de la República. Y tú fuiste congresista también, ¿verdad? Un tiempo, constituyente, ¿no? Congresista constituyente en el año 90. O sea, con mucho más poder que un congresista actual, ¿no? La constituyente. Poder ilimitado que puede generar, supuestamente, ¿no? Entonces, fíjate, nunca antes se ha conocido un Congreso que nace, ¿no? Casi deslegitimado por la tremenda cantidad de parlamentarios encausados, procesados, judicializados, ¿no? La prensa da cuenta que son más de 40, o sea, la tercera parte. Los otros congresos, que todos decíamos que eran peores, se fueron poniendo peores en el camino. ¿No, Wilder? Tú fuiste congresista, ¿no? El que yo he pertenecido ya se decía que era peor que el anterior. Bueno, la pregunta es, Alex, ¿qué hacer para que esto no ocurra en adelante, ¿no? A ver, yo tengo la idea que hay que corregir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre van a haber problemas porque es un tema global. No hay institución más desprestigiada, no solo en el Perú, sino en el mundo entero que los congresos. Sí. Los congresos en todo el mundo, e inclusive en las monarquías constitucionales, caso español, o Inglaterra, y la propia Inglaterra, qué sé yo, tienen pues sus escandaletes y escándalos que generan el desprestigio parlamentario, ¿no? E inclusive regímenes justamente parlamentaristas como el italiano, que es escándalo tras escándalo. Pero bueno, para aterrizar en cosas concretas, yo sí creo en un parlamento bicameral. O sea, debe haber un Senado de la República y tiene que haber una Cámara de Diputados. La gente que me observa dice, no, pero esto es reserva de antes, cuesta más caro, si tengo que mantener a un grupo de insectos, digamos, o de parásitos, ahora tengo que abrir un poco más el zoológico. Eso no es así. Y no es así por una situación que es la siguiente. Hoy en día ya existe un Senado en el Perú, porque hay una segunda Cámara. ¿Y cuál es la segunda Cámara? El Poder Ejecutivo. Nunca antes como ahora, tantas leyes son observadas por el Ejecutivo, por parte del Poder Ejecutivo y que regresan al Congreso, ¿no? Entonces, si cuesta más o cuesta menos, eso se puede corregir, porque hay una menor cantidad de diputados y se compensa con los senadores y son igualmente 130. Puede ser una salida, o sea, eso, ¿no? Pero digamos, ya, la idea es un parlamento bicameral, ¿no?
para mí. Y creo que permite replantear el esquema de elección, ¿no? A través de una democracia partidaria que logre una lista cerrada, o sea, que se vote por la lista del partido, conforme la presenta. O sea, eliminar el voto preferencial. Para el Senado. Para el Senado. Pero para diputados, mantenerla, claro, a efecto que quede al libre albedrío. Una cámara política. Claro, le das más poder de decisión al elector, al votante. Y el ¿no? Parlamento Claro. tiene que dedicarse tanto a legislar. Ya los parlamentos modernos, sin duda, representan, legislan y fiscalizan, pero fundamentalmente representan y fiscalizan. El tema legislativo ha quedado de alguna manera sustituido por algunas facultades que da la Constitución. Por ejemplo, decretos legislativos, decretos de urgencia, o sea, facultades delegadas que finalmente el Poder Ejecutivo puede legislar como lo hace usualmente. Entonces, de forma tal que yo lo que diría es un Parlamento con menos atribuciones, en el sentido de una capacidad operativa y práctica, de carácter bicameral. Hay que elitizar un Parlamento en el cual los mejores, no los que tengan más dinero, porque muchas veces las campañas electorales, producto del voto preferencial, es muy bien, el que tiene, por ejemplo, más dinero para hacer la campaña llega al Congreso de la República, pero la gente más capacitada, más elocuente, que piensa mejor las cosas, o con una trayectoria de vida, ¿no? Porque quien se ha dedicado a la empresa y tiene los recursos para ser candidato, difiere mucho de aquel que ha hecho carrera profesional o académica, universitaria o solamente política, y hay gente que cuenta con un respaldo y una solvencia que permite un Parlamento mucho más estructurado y con condiciones o capacidades para resolver los problemas del país hoy en día. No es que esto vaya a modificar de plano y que el Parlamento deje de ser cuestionable, lo va a seguir siendo, pero en menor medida, porque hoy más que nunca, con todos los mecanismos que estamos pudiendo observar de Internet, ley de transparencia, ley de participación ciudadana 26.300, a través de las cuentas de Twitter, Facebook, de los políticos, todo es mucho más el reflector de la opinión pública sobre el Parlamento de lo que existía antes. O sea, ahora se escarba más a un parlamentario de lo que se hacía antes. Lo cual está muy bien. Y fantástico, pero hay algo más que a mí me parece fundamental. Se hablaba del siglo o del periodo de la globalización y también de lo que se llama el nuevo siglo de la información. Yo me iría un poco más allá, es el siglo no solo de la información, sino de la expresión. Nunca antes como ahora la gente se expresa. Ustedes, por ejemplo, tienen su cuenta Twitter o tienen Internet, y los jóvenes de hoy, a diferencia de nuestra generación, están todo el día prendidos, ¿no es cierto? Así es. De sus teléfonos, de su SMS o de su BlackBerry o de lo que fuera. Ese diálogo político entre políticos, gobernantes y gobernados es mucho más fluido. Ya no hablamos tanto de representación política, sino de participación ciudadana a través de los políticos. Entonces, ya entra todo un cuestionamiento de los partidos, etcétera, pero más que hacer una discusión sobre ciencia política, yo lo que te diría, mira, Víctor y Wilder, la gente está harta, cansada de lo que ve todos los días. Dice, señores, yo gano poco y tengo que trabajar en 2 o 3 trabajos o chambas en simultáneo para mantener con decencia a mi familia. Y tengo un conjunto de parásitos, que no son todos, o sea, no son los 130, pero sí casi un porcentaje significativo, que trafica con oro, que hace negocios ilícitos, que roba cable. Este es un cable, por ejemplo, que no ha sido hurtado, pero que en otro caso... Pues, que inventa títulos académicos, que ha tenido un prostíbulo, que regenta un prostíbulo, etc. Ahí entramos a otro cuestionamiento, si es posible la revocatoria del mandato parlamentario y hasta qué punto debería mantenerse la inmunidad congresal. Entonces, claro, o la renovación por tercios o por mitades, ¿no? Claro, entonces ahí entramos en 100 variables. Sin embargo, 2 reformas para mí importantes son un Senado y una Cámara de Diputados, o sea, una Cámara alta y una Cámara política, y segundo, el hecho de que haya un voto preferencial para algunos, pero para otros se mantenga. Además tiene que reinventarse las funciones de un congreso moderno, porque fíjate, ha perdido 2 de sus principales facultades, que es la parte legislativa, que básicamente la hace el Ejecutivo, y la otra parte, la parte fiscalizadora. ¿Quién fiscaliza? Fiscalizan los medios de comunicación. Entonces, al final se han quedado en una labor más de representación, es decir, se muda todo un parlamento, todo un congreso, a una ciudad. Me va a hacer una reinvención del Congreso de la República. O sea, turismo político. El turismo político. Eso es lo que está fortaleciéndose ahora. Pero en fin. Retornamos, amigas y amigos, en unos instantes con Alex Curi y con William Ruiz. Bacán. Tengan.
Son 20 para las 12 y estamos en ese debate con Alex Curi y con Willy Ruiz. Alex, el tema político es inevitable. Yo vengo sosteniendo con algunos expertos que no hay partidos políticos en el Perú, como que no hay instituciones que funcionan. Son dos debilidades estructurales del país. La economía marcha bien, la sociedad también. Con los problemas, por supuesto, que acabamos de escuchar de tu parte. ¿Qué hacer para tener partidos políticos de verdad? O sea, no partidos fetiches ni membrete, como lo que hay ahora, ¿no? A ver, el tema de participación ciudadana es sin duda un tema global, es un tema innovador. Vemos la experiencia de los indignados, no solo en Europa, ya en Estados Unidos. Y muy pronto llegarán también a nuestros países, porque hay una gravísima crisis de representación en el mundo, ¿no? Bueno, también el caso de Israel, o sea, el Medio Oriente vive su primavera árabe y en Israel viven de alguna manera la insurgencia de una comunidad judía que ve con preocupación la reforma del Estado y los temas de interés actuales, ¿no? Especialmente los jóvenes. Por tanto, hay una grave crisis y los partidos políticos no son ajenas a ello. Lo que se llama el ayornamiento, o sea, la adecuación de la institución del partido en nuestros tiempos es un tema fundamental. Ya los esquemas partidarios del siglo pasado, digamos, desde los orígenes de los partidos políticos en el siglo XIX en el Perú, a ver, partido civilista o el partido conservador, etcétera, luego tuvo una transformación y un cambio vertiginoso con el partido socialista, luego con el partido aprista peruano, luego pues un conjunto de caciquismos o liderazgos que se fueron enarbolando en el tiempo, figuras como Beltrán, como Prado, como, qué sé yo, como el propio Belaúnde Terry, Luis Bedoya Reyes, la demarcación entre la democracia cristiana con el Partido Popular Cristiano, la Constituyente del 79, el Fujimorismo, que es una especie como neodriismo, ¿no? Que plantea, bueno, el privilegio de las obras sobre las palabras, y que es, digamos, una constante en el mundo, o sea, el pragmatismo, y es toda una adecuación a los tiempos modernos. Hoy en día hay nuevas herramientas de participación política, por tanto los partidos siguen siendo un elemento importante en términos de intermediación y de representación, pero tienen que adecuarse a los tiempos modernos, a digamos, a un gobierno 2.0, a una realidad digital. Pero ponerse acorde con los cambios, ¿no? Con los cambios y entender de que finalmente, antiguamente, a ver, digamos, sin ánimo de entrar en una discusión filosófica, pero desde las polis griegas, o sea, desde la época de los griegos, que hablábamos de una democracia directa, luego se hablaba de una democracia representativa, ahí están los partidos políticos y el parlamento. Luego ahora hablamos de una democracia participativa, porque la gente quiere participar, y lo hace con diferentes mecanismos. En el Perú, por ejemplo, presupuestos participativos, el derecho al sufragio, la revocatoria, el referéndum, el plebiscito. Hay un conjunto, digamos, de mecanismos como, por ejemplo, la ley de consulta previa, que ha sido recientemente incorporada, que tiene muchas sombras más que luces, y así un conjunto de medidas, o la revocatoria de las autoridades, nos plantean que los partidos políticos tienen nuevos retos y responsabilidades que enfrentar. De forma tal que lo que debe privilegiarse más que el medio es el fin. ¿Y cuál es el fin? El bienestar de la comunidad. La gente quiere luz, agua, desagüe, pistas, veredas, transporte digno, un empleo que le dé oportunidad de ahorro y de trabajo para su familia. La verdadera inclusión, a mi criterio, y sé que es un tema muy controversial, lo da el mercado. Porque en la medida que tú abres las oportunidades, con una tasa de retorno adecuada, esto es, con una rentabilidad lógica y sin el mercantilismo del mal empresario que quiere ganar mucho en poco tiempo, la gente accede a servicios que son positivos, que haya oferta y demanda. ¿A quién hay que servir? ¿Al Estado? No. ¿A los empresarios? Tampoco, sino al público usuario. En el tema de servicios como agua, desagüe, ¿no? Energía eléctrica, telefonía. Al final no es una disputa entre Telefónica con el Estado peruano, es una disputa por generar un buen servicio para el usuario. ¿Se acordarán ustedes cuando había la empresa de teléfonos del Perú o de Lima? 3 años demoraba para conseguir un teléfono, era una locura. Hoy en día te lo ponen en 24 horas. Antiguamente un celular era un mecanismo de